Saludos cordiales para cada uno de ustedes, catequizando de la primera etapa de confirmación. Este video es el resumen prometido. El primer tema es la revelación. Revelar es dar a conocer. Dios se da a conocer a través de todo lo creado. Observando la naturaleza podemos ver esa perfección, el equilibrio, y nos hace pensar justamente de que alguien ha creado tan perfectamente esto y que nosotros muchas veces descomponemos, destruimos. Sin embargo, la naturaleza misma nos habla de Dios. A través de nuestra inteligencia podemos deducir de que ha sido creada la naturaleza, de que existe un creador. También existe la revelación sobrenatural, es decir, la comunicación que Dios hace al hombre sobre sus misterios a través de su palabra, contenida en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y vamos a ver en qué consisten estos dos elementos. La revelación sobrenatural, Dios se da a conocer en la Sagrada Escritura. En este aspecto nosotros no llegamos a conocer y a descubrir a través de nuestra inteligencia, sino que Dios mismo nos da a conocer cómo Él es. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podríamos nosotros eso deducir a nada más que por nuestra razón, nuestra inteligencia. Es el mismo Dios quien se da a conocer. Por lo tanto, en la Sagrada Escritura, leyendo la Sagrada Escritura, podemos conocer mucho sobre Dios, sobre el plan de Dios para nosotros los hombres, sobre cómo tenemos que vivir para llegar a la vida eterna. Esas revelaciones están en la Sagrada Escritura, pero no solamente en la Biblia, vamos a ver también en la Sagrada Tradición. También tenemos la revelación sobrenatural, es decir, que nos llega la palabra de Dios, que Dios se da a conocer a través de su palabra que no está escrita en la Biblia, sino que nos ha sido transmitido a través de los apóstoles y sus sucesores en la vida de la iglesia apostólica, porque los apóstoles son los que han transmitido en forma oral. No todo está escrito en la Biblia, porque si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo, no sé, se necesitaría como un mar, sería un libro demasiado grande. Entonces, en la misma Biblia dice de que no todo lo que Jesús dijo e hizo está en la Biblia. Y eso ha ido pasando de generación en generación. En primer lugar, a través de los apóstoles y a través de la iglesia, con escritos de los papas, de los santos padres, la liturgia. Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de fe. Por ejemplo, todo lo que está contenido en el credo. Eso forma parte de la tradición. El credo que nosotros rezamos ha ido pasando de generación en generación. En los documentos de los concilios que son las grandes reuniones que realizadas por nuestra iglesia, donde está el Papa y también los cardenales, los obispos, en las encíclicas y demás documentos papales y en los ritos de la Sagrada Liturgia. Todo esto forma parte de la Sagrada Tradición. Entonces la revelación sobrenatural incluye la Sagrada Escritura y también la Sagrada Tradición. Los protestantes solamente se basan en la Biblia e interpretan como a ellos les parece. Sin embargo, nosotros leemos la Biblia y atendemos qué nos dice la iglesia de cómo entender cada escritura, cada parte de la Biblia, cada libro de la Biblia, cómo entender. Estamos orientados por la iglesia.
Dios se da a conocer entonces a través de sus obras, a través de la naturaleza, y nosotros a través de nuestra inteligencia podemos deducir de que existe un creador, de que todo lo ha creado tan perfectamente y que lo cuida, lo mantiene, y que nosotros muchas veces no colaboramos para cuidar esa creación. Dios se revela también a través de su palabra que está en la Biblia, en donde nos dice cómo fue creado el mundo, en donde nos da sus mandamientos, en donde nos dice que Jesús vino al mundo para salvarnos, que murió en la cruz, que resucitó y que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y que nosotros algún día también seremos llamados y que estamos llamados también a vivir en la eternidad, porque Él se fue a prepararnos para cada uno en nuestro lugar y nos dice que tenemos que obrar según nuestra fe, según nuestra creencia, que tenemos que, si decimos que creemos en Dios, pues tenemos que cumplir lo que Él nos dice, lo que Él nos pide en sus mandamientos, porque esos mandamientos están hechos para que podamos ser felices, para que no lleguemos a caer en el abismo, en la tristeza, en la desesperación. Nuestra respuesta tiene que ser la fe, es creer en Dios, creer que existe un Dios, creer que los santos están allá en el cielo intercediendo por nosotros, creer que la Virgen María Santísima también es la intercesora entre nosotros y su Hijo Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Ten fe. La fe es como un grano de mostaza, es decir, como un granito de arroz, pero cuando crece es tan grande como un árbol, tan fuerte. Sin embargo, si no tenemos fe, nuestra vida va a estar vacía y nunca nos vamos a encontrar esa felicidad a la que estamos llamados. Tener fe es saber que caminamos con Dios y nos sentimos seguros y felices a su lado, a pesar de que los momentos pueden ser también difíciles, tristes. Si estamos con Dios, si tenemos en nuestro corazón la fe, no vamos a sentirnos solos. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios reveló su nombre a Moisés, cuando iba a enviar a Moisés junto al faraón para liberar a su pueblo oprimido, esclavizado. Dios desde la zarza ardiente, es decir, desde una planta que se llenó de fuego, pero que no se consumía, desde ahí le habló a Moisés y le dio la misión. Entonces Moisés le había preguntado, ¿y a nombre de quién él se iba? Cuando el faraón le dijera, ¿pero quién te envía? ¿Qué él diría? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Entonces Dios reveló su nombre, yo soy el que soy, en el Antiguo Testamento. Sabemos que ya en el Nuevo Testamento, sabemos que nuestro Salvador se llama Jesús, que es el Hijo. Jesús nos habló de Dios Padre, nos habló del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos la Santísima Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento ellos no tenían ni idea de todo eso. Entonces Moisés, que creía fielmente en Dios, Dios le habla y le da una misión y le dice, yo soy el que soy. Es decir, siempre está en tiempo presente. Dios siempre está. Él no es del tiempo pasado, Él es presente. La Santísima Trinidad. Jesús a lo largo de su vida fue contando a sus amigos cómo era y vivía Dios. Explicó que solo hay un Dios y sin dejar de ser uno solo, tiene tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el Creador. Envió a su Hijo al mundo para salvar a los seres humanos, a los que ama y escucha. El Hijo, Jesús, es el que se hizo hombre, enseñó a las personas a amar y a hablar con el Padre, murió en la cruz y resucitó.
El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Une a los cristianos para formar la iglesia y les da fuerza para seguir el mensaje de Jesús. La Santísima Trinidad son las tres personas de Dios. Un solo Dios y tres personas distintas. Esto forma parte de la revelación sobrenatural. Es decir, ¿cómo nosotros podríamos adivinar esto si no fuera porque Dios mismo nos da a conocer en su palabra? La Santísima Trinidad entonces es un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El credo, es decir, ¿qué creemos los católicos? ¿Qué creemos? Esta oración contiene todo lo que nosotros creemos y tenemos que conocer bien esta oración y rezarlo todos los días para que no nos confundamos, para que no nos equivoquemos en qué estamos creyendo. Bueno, y comenzamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. La liturgia. La liturgia es la misma acción salvadora de Jesús realizada ahora, principalmente a través de los sacramentos. Es decir, es la acción, es lo que hace Jesús para salvarnos en todo tiempo y principalmente a través de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Sensibles porque podemos percibir, es decir, el bautismo, vemos el agua, por ejemplo, es sensible. Tenemos en cada sacramento tenemos lo que podemos ver, podemos sentir, podemos gustar, y eficaces de la gracia, porque recibimos la gracia de Dios a través de los sacramentos, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son 7 sacramentos que tenemos en nuestra Iglesia, una gran riqueza tenemos y que tenemos que recibir para que podamos llegar a la vida eterna. En nuestra Iglesia tenemos 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, a través de los cuales obra en nuestras vidas, nos llena de su gracia, nos preserva del maligno y nos prepara para vivir eternamente con Él. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación, la reconciliación o confesión, la comunión, el matrimonio, el orden sagrado y la unción de los enfermos.
Los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, para que seamos cristianos, son los siguientes. El bautismo, que tenemos que recibir siendo chiquititos. Algunos tardan un poco, pero lo ideal es que se reciba siendo pequeñitos. Es el fundamento de la vida cristiana, puerta de la vida en el Espíritu que nos dispone a los otros sacramentos. Allí ya recibimos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Desde ese momento ya somos templo del Espíritu Santo. La confirmación, que es la madurez, es decir, que después de pasar por un tiempo de formación, así como ustedes lo están haciendo, y el próximo año van a recibir la confirmación, es el sacramento de la plenitud de la gracia bautismal y del don del Espíritu Santo. Implica compromiso y testimonio, es decir, compromiso con la Iglesia, el testimonio de vida cristiana. Madurez porque la persona misma ya recibe siendo ya consciente, conociendo la fe cristiana, conociendo todo lo que corresponde a nuestra fe como católicos. Y la Eucaristía, que es nuestro alimento continuo, es el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Cristo mediante la consagración del pan y del vino. Es decir, que nos alimentamos con la Eucaristía. Los sacramentos de iniciación cristiana son entonces bautismo, confirmación y Eucaristía. Los sacramentos de curación son la penitencia o confesión, que nos tiene que llevar a la conversión, es decir, a una vida diferente, a una mejor vida, en donde nos convertimos hacia una fe más madura. Y es el sacramento del perdón. Dios nos perdona a través de este sacramento y a menudo tenemos que confesarnos cada mes si es posible. Y para nosotros sí es posible porque tenemos en la parroquia los sacerdotes todos los días para confesarnos y después para comulgar los domingos. La unción de los enfermos es el sacramento que da fortaleza. Tiene por finalidad conferir una gracia especial al cristiano que experimenta la enfermedad o la vejez. Entonces, la unción de los enfermos da fortaleza al enfermo, al que está viejito, le da esa gracia. A veces la persona sana y tiene una segunda oportunidad a través de esta unción. Otras veces puede descansar en paz gracias a haber recibido la unción de los enfermos. Los sacramentos de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio. El orden sacerdotal es en donde el sacerdote tiene una vida entregada a Dios y a la comunidad, a los feligreses, donde su vida está dedicada a Dios, una entrega total. Y el matrimonio es para formar una familia en donde un hombre y una mujer se casan, son bendecidos por Dios para formar una familia. A través del matrimonio entonces vienen también los hijos al mundo. El matrimonio cristiano es la unión entre un hombre y una mujer y son sacramentos de servicio. Por eso podemos ver, por ejemplo, en un matrimonio que papá, mamá, los integrantes de la familia siempre están al servicio el uno del otro. Y en el orden sacerdotal, el sacerdote está al servicio de Dios y de la comunidad. La bienaventuranza es la satisfacción, el bienestar, el estado de felicidad suprema. El estado de felicidad de estar unido a Dios, de la salvación de los que pertenecen al reino que trae Jesús. Entonces, el bienaventurado es aquel que está lleno de gracia de Dios y que está en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas. En la Biblia nos dice bienaventurados los pobres, los que sufren, los humildes,
los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Y hay algunas preguntas para hacer una autoevaluación. Bienaventurados los pobres. En los días en los que ya no puedo más, acudo a Dios. Le pido a Dios fortaleza. Bienaventurados los que sufren. Siento un genuino dolor a causa de mis faltas. Siento dolor por ser malo muchas veces y no ser bueno como Dios quisiera. Los humildes. Soy paciente y gentil con las limitaciones de los demás. Soy paciente y gentil, amable significa eso con los demás. Los que tienen hambre y sed de justicia, busco dar la mano a quien necesita de mi ayuda. Bienaventurados los misericordiosos, ofrezco a los demás gratuitamente el perdón y la paz. Le perdono a los demás cuando fallan conmigo. Bienaventurados los puros de corazón, ¿con qué frecuencia me aparto de mi propio egoísmo? Y trato de ser solidario antes de encerrarme en mi egoísmo. Los que trabajan por la paz, trabajo por resolver los conflictos en mi vida, busco la paz para mí, para los demás, o solo creo problemas de aquí para allá. Los perseguidos por causa de la justicia, vivo con sinceridad e integridad a pesar del que dirán. Es decir, que en todo momento está entregado al bien, a las obras de bien, teniendo en cuenta los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y ahora hablaremos de las pasiones. Las pasiones son impulsos de la sensibilidad que nos inclinan o apartan de lo que sentimos o imaginamos como bueno o malo y que se manifiestan en nuestro organismo. Impulso, ñanemongu ebea, ya sea hacia el bien o hacia el mal. ¿Cuáles son las pasiones? El amor, el odio, el deseo, la desesperación, la tristeza, la huida, la esperanza, el gozo, la ira. Ven ustedes que hay pasiones positivas y hay pasiones que son negativas. Bueno, ¿y cómo estaban las pasiones de nuestro Señor Jesucristo? Estaban perfectamente ordenadas, porque nuestro Señor Jesucristo era verdadero Dios y era también verdadero hombre, vivió también en la tierra. Y cómo él tenía las pasiones perfectamente ordenadas. Muchas veces nos enojamos demasiado. La ira es un pecado y es una pasión también porque es un impulso. Y entonces en Jesús las pasiones estaban totalmente ordenadas y nosotros también tenemos que educar nuestras pasiones y tenemos que controlar nuestras pasiones, no dejarnos llevar por nuestras pasiones que pueden hacernos daño y pueden hacer daño a los demás también. Nosotros estamos llamados a ser seres virtuosos. ¿Y qué es la virtud? Es una disposición habitual y firme para hacer el bien, es decir, que siempre hagamos el bien. Hacer el bien en todo el tiempo, hacer el bien sin mirar a quién. La virtud entonces es esa disposición habitual y firme para hacer el bien, en forma habitual. Las virtudes humanas son aquellas que nosotros como seres humanos podemos desarrollar, como por ejemplo la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. Los llamamos virtudes cardinales, como tenemos allí, ¿verdad? Este, oeste, norte, sur. Estas virtudes tienen que entonces, tenemos que fortalecer en nuestras vidas. Por eso dice fortaleza. Tener esa fortaleza. Y para tener esa fortaleza también necesitamos acercarnos a los sacramentos. La prudencia, es decir, no ser disparatados, ser personas que atienden lo que dicen, lo que hacen. La templanza, la justa medida, es decir, que no salimos, sabemos que, por ejemplo, hasta cierta medida las comidas nos hace bien y más de eso ya nos va a hacer mal.
y no salimos de eso, comemos solamente la justa medida que necesitamos. Y eso en todo, es decir, nos medimos y sabemos atajarnos. Y la justicia, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde. Las virtudes teologales son aquellas que tienen que ver con nuestro Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Para ser personas de fe tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que aumente nuestra fe, para que podamos creer, para que nuestra fe sea profunda, para tener esperanza y caridad. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. El pecado. El pecado es una ofensa voluntaria contra la ley de Dios. Es decir, una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Después de eso te quedas con la conciencia pesada porque hiciste algo que no deberías haber hecho. Los pecados capitales son 7. Son los que provocan otros pecados. Por ejemplo, la soberbia. La soberbia es el orgullo desmedido, se hace demasiado. Y eso va a generar otros pecados más en la persona. Por ejemplo, su falta de solidaridad, tal vez trata mal a los demás porque demasiado se cree. Bueno, entonces la soberbia trae un sinfín de otros pecados detrás. La ira, de tan enojado, de tanto que se enoja de balde, entonces la ira viene a ser eso, un enojo desmedido, que puede muchos otros pecados venir con ese, por ser airado, le maltrata a los demás, le golpea a los demás, destruye. La envidia, la avaricia, y tiene y no le ayuda a nadie, solamente para sí. La lujuria, que tiene en su mente muchos pensamientos impuros, pecaminosos, solo eso tiene en su cabeza. Y eso lleva a muchos otros pecados también, la falta de respeto a los demás, no le ve a su hermano no le ve a otra persona como su hermano o como su hermana, sino que todo el tiempo tiene malos pensamientos, pensamientos lujuriosos. La gula no ataja su boca, come hasta no poder más. ¿Y por qué vienen otros pecados con esto? Muchos otros pecados. En vez de darle a otra persona también, a lo mejor que no tiene para su comida, no cuida su propia salud, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y muchos otros pecados. La pereza, eso es pecado capital, y detrás de eso vienen muchos otros pecados. Existen también los pecados que son mortales y pecados que son veniales. ¿Cuál es la diferencia? El pecado mortal es una violación en materia grave a la ley de Dios, con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Y ponerla un ibaija, ella por lo mismo intente. Eso es conocimiento deliberado y deliberado consentimiento. Y es mortal porque es grave. La faltar, por ejemplo, a los mandamientos de la ley de Dios. Y el pecado venial se comete mediante impulsos inconvenientes, pero que no violan la ley moral, o bien son con autos graves, pero sin conciencia de lo que son. Es decir, cuando uno hace pero no sabe que está mal y hace, ahí entonces es un pecado venial, porque la persona no hizo a propósito o hizo sin saber, o tal vez porque de repente se enojó demasiado, pero no es ira porque no llegó a ese nivel. Y pues sí, pero a veces con razón, ¿verdad? Uno se enoja. Entonces los pecados pueden ser mortales o veniales. Los pecados mortales nos apartan de Dios. Si morimos en pecado mortal, no podemos entrar junto a Dios, ya hasta mandarla a otro lado. Por eso tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y confesar estos pecados. Por ejemplo,
Vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios para poder confesarnos bien y poder limpiar nuestra alma de tantos pecados que pueden apartarnos de Dios. Y los pecados veniales podemos inclusive en la misa, cuando estamos rezando, le pedimos perdón a Dios, ya nos estamos limpiando de esos pecados. Los mandamientos de la ley de Dios son: primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, conociendo estos mandamientos tenemos que realizar nuestro examen de conciencia y también con los pecados capitales. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué pecado estoy cayendo? ¿Qué mandamientos no estoy cumpliendo? Y eso tengo que confesar para poder limpiarme de estos pecados, cumplir la penitencia que el sacerdote me da y evitar después los pecados. ¿Y cómo vamos a luchar contra el pecado? Primero, mantenerse alejado. Ni siquiera le abras la puerta. No te acerques donde vas a cometer ese pecado. Sabes bien que si te vas a tal parte o ves tal cosa o haces... Bueno, pues mantente alejado de la tentación. Nunca dialogues con la tentación. Busca solamente hablar con Dios. Analiza tus patrones diarios. ¿De qué maneras? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo evitar eso que me está haciendo caer en pecado? Acude a los sacramentos. Los sacramentos nos fortalecen. Ñañe confesá, ña comulga. Oración al Santísimo, ya jala Santísimo, peñañembo. Adorar, agradecer y pedir ayuda nos hace crecer en gracia. Tenemos en la parroquia la capilla de adoración perpetua. Es joñesú, pepe yeureñan de yara peicotebeba. Yeure supe perdón, agradecer, adorar supe. Y acá en nuestra capilla tenemos los martes de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde también para venir a visitar al Santísimo. Eso nos va a fortalecer. Y tenemos que recordar para recibir la comunión. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia, es decir, haberse confesado, haber recibido la gracia de Dios y no estar en pecado. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Ñantera ña comulga la misa jape, ñañe confesana. Ya huerecono pecado mortal no vale upecha ña comulga. Porque upepe ñande ya apoye y pecado tu iba. Porque ella ya recibita ñande yarape ñande pupeja ñande catunda ñañe confesa y lleno de falla de pecado. Upea iba y terei. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, quiere fortalecernos con sus dones, quiere darnos. Por eso se llama dones, porque nos da. Si estamos llenos del Espíritu Santo, estos dones se ven en nuestras vidas. ¿Y cuáles son estos dones que el Espíritu Santo nos da? Temor de Dios, es decir, tener ese miedo de ofender a Dios, de ser malos y no ser lo suficiente buenos como deberíamos ser. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza para llevar nuestras cruces, para poder ir adelante en nuestra vida, la ciencia, la piedad, estos son dones del Espíritu Santo. Entonces, si a nosotros nos cuesta mucho, por ejemplo, arrodillarnos y rezar,
rezarle a Dios todos los días, pues pidamos al Espíritu Santo el don de la piedad, así como ven ustedes en el dibujito, la sabiduría y la ciencia para poder entender, comprender, el don del consejo, el poder darle a los demás las palabras necesarias y justas para que pueda mejorar en su vida y muchos otros. Esto ustedes van a estar profundizando en la segunda etapa de confirmación. Y bueno, hasta por aquí, chicos, con el repaso, y a continuación les dejo para ver algunos recuerditos con las evidencias fotográficas.